Bueno, nos encontramos con el doctor Luis Burgos, médico internista de la Universidad Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla y médico endocrinólogo de la FUCS de la ciudad de Bogotá. Buenos días, doctor. ¿Cómo le ha pasado en nuestro congreso? Buenos días, chicos. Bueno, de antemano, pues agradecido por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes. Recuerden que cuando uno enseña, aprende también a la vez. Así que muy agradecido y siempre bienvenido. Ok, perfecto. Agradecemos también su presencia acá de antemano. De verdad que es muy importante para nosotros tenerlo acá tenerlo usted con nosotros acá. Bueno, doctor, y aprovechando este tema tan importante que es justamente una de las enfermedades que mayor prevalencia ha adquirido a nivel mundial y en Colombia, como es la esteatosis hepática justamente. Quería preguntarle en cuanto a la historia, ¿cuál ha sido la mejor definición que ha logrado, digamos, impactar y darle esa importancia como tal a este proceso de patología que tenemos actualmente? Bueno, la enfermedad ha sido un poquito complicada desde el punto de vista etimológico porque ha tenido varias transformaciones desde el punto de vista de la morfosintaxis y de la etimología de la enfermedad porque ha sido un poquito complicado tipificar desde el punto de vista de la etimología la enfermedad debido a muchas confusiones, sobre todo en cuanto a convergencia de otras patologías. Entonces, básicamente yo creo que ahí hay una ruptura positiva, por supuesto, en el año 2023 cuando hay un consenso de ELFI de las cuatro sociedades más importantes que se dedican a estudiar este tema, donde básicamente definen desde el punto de vista clínico y práctico la enfermedad, que fue el consenso de Delphi del 2023, donde ya definen definitivamente, valga la redundancia, de una manera simple y muy objetiva lo que es la enfermedad. Ok, perfecto, doctor. Y le hago una pregunta. Justamente, ¿cómo ha sido evaluada ese aumento de la enfermedad aquí en Colombia? ¿Qué datos puede usted compartirnos de qué tanto afecta a los colombianos hoy en día? Bueno, es muy interesante porque las proyecciones que tenemos a nivel epidemiológico locales no son buenas. Sobre todo proyecciones porque cuando hablamos de prevalencia e incidencia de este tipo de patologías, desde el punto de vista epidemiológico es un poquito complicado hacerle biopsias a todos esos pacientes y entonces asumimos proyecciones epidemiológicas de acuerdo a las enfermedades que se comportan como factores de riesgo de ella, como son la obesidad y la diabetes, que son las más preponderantes. Y entonces encontramos que los datos epidemiológicos de obesidad y diabetes en nuestro país son bastante preocupantes, sobre todo asumiendo de que estas proyecciones para el año 2040 van a tener un aumento casi del 300%, asumiendo lógicamente el incremento desbordante de lo que es obesidad y diabetes. Ok, sí, señor. Y es una de las partes más importantes a resaltar porque vemos cómo la obesidad va en aumento, va en auge, muchas veces también por condiciones socioeconómicas, la dificultad de pronto de que tener que acceder a comidas que de pronto no son tan buenas para nosotros, pero lastimosamente hay que comer Así realmente. es. Pero justamente viene la importancia de saber hasta qué punto podemos nosotros decir tenemos una enfermedad metabólica por una esteatosis hepática que puede retrasarse o puede como tal curarse la persona y o qué punto como tal, eso que le denominamos punto de retorno y no retorno. ¿Cómo podría usted explicarnos de pronto cuál sería esa característica principal de esa parte? Pues muy interesante tu pregunta porque básicamente lo primero que tenemos que identificar nosotros es ante qué enfermedad estamos. Si estamos ante una esteatosis hepática asociada a una disfunción metabólica sola o estamos ante una esteatohepatitis. Y si estamos ante una esteatohepatitis, perdón, ¿qué riesgo tenemos nosotros de padecer ya un riesgo de fibrosis que básicamente puntúa para más morbimortalidad? Y ese punto de no retorno al que tú hablas es fundamental. Por eso nosotros tenemos que tener claro la definición de lo que es un MALS. Una definición de un mal básicamente no es más que aquella alteración desde el punto de vista estructural o imagenológico hallado ya sea desde el punto de vista del reporte ecográfico o el de una elastografía hepática por las distintas técnicas que tenemos, sea por fibrovibración o por tomografía o por resonancia, o que contenga alguno de los 5
disruptores de definición de lo que es una disfunción metabólica, llámese hipertensión sistodiastólica, llámese alteración del algoritmo triglicérido-glucosa, llámese de la elevación del LDL o, en su defecto, llámese de el índice de adiposidad. Cuando nosotros tenemos un solo factor de riesgo combinado con dicha alteración, ya estamos hablando de un MALS. Recordar que este MALS, para que progrese a un MASH en una probabilidad o proyección entre los 8 a los 13 años, básicamente se va a comportar desde el punto de vista epidemiológico como un 40-45%. Y es en este porcentaje de población bastante grande cuando nosotros tenemos el punto de retorno o de no retorno. Cuando nosotros hacemos las intervenciones en el estilo de vida, en este punto es cuando hablamos del famoso punto de no retorno. Ok, muy bien, sí, señor. Tocó un punto muy importante y es también la importancia que ha adquirido. Vimos cómo recientemente en el Congreso de Endocrinología se habló muy bien del índice triglicérido glucosa. ¿Qué tan tanta importancia ha tenido este índice justamente también relacionado con algo de la resistencia a la insulina? ¿Cómo se ha comportado este índice y qué facilidades nos da también para evaluar esta parte de la enfermedad? No, no, es fundamental. El índice o el algoritmo de glucosa triglicéridos es un panorama muy objetivo de cómo está la situación metabólica de nuestro paciente. Recordemos que la fisiopatología de esta enfermedad puntualmente no es más que un aumento del depósito de triglicéridos, o sea, ácidos grasos libres asociado a una insulinoresistencia. Y si tenemos un parámetro triglicérido de glucosa alterado, de entrada ya tenemos un panorama bastante amplio de lo que es la situación metabólica de nuestro paciente. Entonces tiene una preponderancia fundamental para nosotros poder tomar decisiones y hacer las intervenciones. Claro que sí. Y si nos vamos de pronto también a la parte de lo primero que sucede a nivel del hígado, cómo sufre el hígado, se podría considerar que un aumento del tamaño, un aumento como tal del tamaño del hígado, sí, es como la primera parte o como el hígado nos muestra que está sufriendo un daño por esta parte metabólica, porque vemos también muchas ecografías hoy en día que muestran, ¿no?, esteatosis hepática severa, moderada. Entonces, ¿cómo se comporta el hígado en cuanto a su tamaño con respecto a esta parte? Es un tema muy importante, sobre todo de los reportes indiscriminados ecográficos, tanto sobreestimados como subestimados. El problema de la ecografía, y sobre todo en nuestro medio aparte, que ya sabemos que es operador dependiente, es las definiciones de lo que es una hepatomegalia o lo que es la definición de una hepatomegalia asociado a infiltración grasa. Entonces es muy variable porque va a depender del porcentaje de infiltración, tanto hacia arriba o hacia abajo, para definir si hay una sobre o una subestimación. Entonces yo lo que siempre aconsejo y de acuerdo, lógicamente basado en los últimos consensos, es independientemente de los hallazgos estructurales de un reporte ecográfico, es ver el panorama metabólico de nuestros pacientes. Si es un paciente que tiene más de 50 años, tiene un índice de triglicéridos de glucosa elevado, y si es un paciente que ha tenido antecedentes ya de una elevación aislada de transaminasas, independientemente del reporte ecográfico, es un paciente que hay que catalogarlo para hacer tamizaje de la enfermedad. Correcto, sí, señor. Y también tocó un punto importante sobre las transaminasas. Vemos que nosotros utilizamos mucho la alaninoaminotransferasa o la aspartato aminotransferasa, pero también está muy en auge utilizar la gamma-glutamil aminotransferasa. Entonces, en ese caso, ¿qué tan importante o qué tanto pronóstico nos puedes dar este marcador en cuanto a evaluar la enfermedad? No, no, importantísimo, porque la elevación o la evaluación de la GGT, independiente de la ST y de la LT, es un panorama de cómo está el estado de estrés de nuestro hepatocito. Es una elevación de la GGT en un escenario clínico de esto, básicamente nos está diciendo que el paciente está entrando ya básicamente en un sufrimiento del hepatocito desde el punto de vista de la lipotoxicidad y de las citoquinas proinflamatorias que son propias de esta enfermedad. Entonces, para mí es fundamental que un tamizaje de un paciente en el cual estamos haciendo evaluación del mal debe tener sí o sí una GT. Correcto. Y bueno, ya culminando, estoy agradeciendo mucho por este espacio. En cuanto al seguimiento de esta enfermedad, en cuanto de pronto los pacientes empiezan a cumplir metas de pérdida de peso, metas de control de glucosa, metas también de control del mismo perfil lipídico, ¿cómo se comportaría o en cuánto tiempo puede uno esperar que haya mejoría como tal de estas transaminasas o cómo se comportan ellas en el transcurso de una mejoría de la enfermedad?
Bueno, muy interesante pregunta porque los consensos, cuando uno revisa el seguimiento desde el punto de vista bioquímico, no hay una claridad significativa, sobre todo porque hay que recordar que la elevación de las transaminasas o la transaminitis básicamente es uno de los estadios ya prácticamente prefibrótico o preestado fibrótico. Entonces aquí lo que recomienda la guía o los consensos es evaluar desde el punto de vista bioquímico el famoso SCORFIT 4, a pesar de todas sus limitaciones, y realizar anualmente una elastografía hepática por fibrovibración, con el fin de seguir evaluando la progresión o no de la enfermedad. Y por último, doctor, queríamos también preguntarle, desde su conocimiento en cuanto a la parte nutricional, eh, ¿cuáles son, digamos, los alimentos que favorecerían más esa disminución como tal? ¿O qué alimentos nos ayudarían a disminuir un poco más los triglicéridos, que digamos es un punto elemental en la fisiopatología de esta enfermedad? Absolutamente, ahí está la clave del manejo de esta enfermedad. Siempre se recomienda la famosa dieta mediterránea, pero aquí lo que hay que tener en cuenta es que hay que disminuir la insulinoresistencia y el depósito de triglicéridos, o sea, de ácido graso libre. Y eso básicamente se logra evitando los alimentos que tienen un índice glicémico elevado, es decir, aquellos alimentos que tienen un IC o un IG, perdón, por encima de 70, es decir, azúcares refinadas, carbohidratos simples, evitarlas, por supuesto, este tipo de alimentos que tienen un índice glicémico elevado por encima de las 7, 8 de la noche, sobre todo por el ritmo circadiano, y con estos, por supuesto, asociado a la beta-oxidación de los ácidos grasos libres, que no es más que la actividad física. Haciendo estos cambios mínimos del estilo de vida, hay un impacto positivo en el transcurso de esta enfermedad. Bueno, doctor Luis, muchísimas gracias por su tiempo, por aportarnos sus conocimientos, y esperamos que todas estas preguntas sean de importancia para poder ayudar también con el control y disminución de esta enfermedad. El gusto siempre va a ser mío y agradecido eternamente por la oportunidad. Muchas gracias, A doctor. ustedes. Feliz día. Feliz día.